Le doy la más cordial bienvenida a todos. Soy Máximo Serralte, estudiante de Derecho de la Universidad de Arturo Prat en la ciudad de Iquique, Chile. Hoy les voy a exponer sobre el escándalo más importante conocido en este 2021, el caso Pandora Papers. Analizaré la filtración a nivel mundial y también el conflicto por dicha filtración que compromete al presidente de Chile, Sebastián Piñera, específicamente sobre el caso de la venta de la minera Dominga. Además, expondré sobre el derecho societario, principalmente los tipos de sociedades en Chile. Esta exposición corresponde a la Cátedra de Derecho Comercial 2 de la profesora Karen Díaz. Para hacer más entretenida esta exposición, mostraré cápsulas educativas e informativas. Una de las mayores filtraciones de documentos financieros de la historia. Los Pandora Papers revelan cómo 35 líderes mundiales, 300 funcionarios públicos, congregaciones religiosas, artistas y multimillonarios operaron a través de offshores y fideicomisos en paraísos fiscales, como Panamá, Dubái, Mónaco, las Islas Vírgenes Británicas o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos, para no pagar impuestos, ocultar y blanquear dinero. En este caso, aunque tener una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal técnicamente no es un delito, el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias de estos territorios han permitido que algunas personas puedan evadir impuestos en sus países, puedan lavar dinero o puedan esconderlo. De ahí que sea de gran alerta muchos mandatarios, en especial en América Latina, aparezcan en estos registros. En América Latina, la región más desigual del mundo, 14 líderes políticos, entre ellos 3 presidentes de corte derechista actualmente en el cargo, aparecen en las investigaciones. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. En el caso de Piñera, hizo negocios offshore en las Islas Vírgenes Británicas relacionados con la minera Dominga. El ex banquero Lasso llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales. Por su parte, el político y empresario Abinader aparece vinculado a 2 sociedades secretas en Panamá. Entre los 11 mandatarios hay 2 colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el paraguayo Horacio Cartes. ¿Qué son los Pandora Papers? Es la nueva investigación periodística a nivel mundial que revela secretos financieros que durante años guardaron políticos, artistas, empresarios y deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunos de ellos conocidos como paraísos fiscales. Tener una sociedad o una cuenta bancaria en estos territorios no es delito, pero el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias les han permitido a algunas personas evadir impuestos en sus propios países, lavar dinero o esconderlo. Pandora Papers analizó 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que contienen nombres de accionistas, directores o intermediarias de algunas sociedades secretas. Y revisó detalles de transacciones en sitios como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Delaware, Islas Cook, Dubái y Hong Kong. En algunos casos, por ejemplo, se observa que firmas de abogados les sugerían a sus clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios, cuando se enteraron que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas que les permitieron esconder sus nombres detrás de otras personas y así lograron evitar que se conocieran que ellas eran los dueños reales de dichas sociedades. Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y este a su vez los compartió a sus socios en todo el mundo. El reportaje conocido como Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conformado por más de 600 periodistas, destapó el uso de mecanismos reñidos con la ética para ocultar intereses económicos por parte de altos mandatarios y líderes de varios países del mundo, entre los que se encuentran varios jefes de Estado de América Latina, incluido Chile. Es la mayor filtración de documentos financieros divulgada hasta ahora, y después de más de 2 años de investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los Pandora Papers destaparon un entramado de operaciones en paraísos fiscales que permitía mantener fortunas en secreto a más de 300 autoridades y políticos internacionales, entre ellos una lista de 35 líderes mundiales, incluido el presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader y el ucraniano Volodymyr Zelensky,
así como reyes, multimillonarios, músicos, empresarios y modelos, lo que reabre el debate sobre cómo controlar los flujos de dinero escondidos para evitar traspasar el margen de la legalidad, y ante la serie de investigaciones por delitos económicos que se abrieron como consecuencia de estas publicaciones. Casi 12 millones de documentos confidenciales, 6,4 millones de certificados de acciones, informes, facturas, memorandos y registros financieros, 3 millones de imágenes, más de 1 millón de correos electrónicos y más de 500.000 hojas de cálculo, provenientes de 14 oficinas de abogados, logran dar algunos atisbos del manejo de las hasta ahora ocultas estructuras offshore que funcionan en el mundo. Ni el espectáculo pudo deslindarse de las acusaciones. Shakira aparece como propietaria de 3 empresas en las Islas Vírgenes Británicas, después que se le abrió en 2019 una investigación por fraude al fisco en España. Elton John utiliza a su esposo, David Furnish, como director de las más de 12 compañías en paraísos fiscales, así como Claudia Schiffer, Ringo Starr, Miguel Bosé, Pep Guardiola, Ángel de María, todos beneficiados de offshore. Las claves para entender los Pandora Papers y su vínculo con Chile. El vínculo del mandatario chileno Sebastián Piñera con la compraventa de la minera Dominga, cuyo pago se realizó a 9 meses de su primer arribo a la moneda, en diciembre del año 2010, con un acta de 14 millones de dólares en Santiago de Chile y uno de 138 millones de dólares en las Islas Vírgenes Británicas. La familia del mandatario, junto a Carlos Delano, concretaron la compraventa de inversiones del proyecto Dominga, cuya tercera cuota a pagar quedó condicionada a que la zona de emplazamiento no se transformara en una zona de exclusión. Una decisión administrativa a definir en periodos en que Piñera ejerce como presidente de Chile. Un negocio develado por CIPER y la BOT que vincula a la familia del mandatario con el empresario Carlos Delano, el proyecto minero Dominga y sociedades concretadas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas claves les voy a destacar a continuación. Sebastián Piñera tiene una amistad de larga data con el empresario Carlos Alberto Delano, el Choclo, como lo conocen, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el caso Penta. Se conocieron en la infancia, estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica, sus familias han viajado juntas y han compartido negocios, entre ellos el proyecto minero Dominga. Fue en el año 2009 que la familia Piñera Morel invirtió en el proyecto minero a través de Mediterráneo Fondo de Inversiones, FIP, gestionado por la administradora Bancorp. Al sumar las familias Piñera Morel 33,33% y Delano Méndez 22,73%, ambas tenían más del 56% de la propiedad de Minera Activa 1 S.p.A., propietaria de Mineras Andes Iron Limitada, que a su vez estaba a cargo del proyecto Dominga. En el año 2010, Delano compró la parte de los otros inversores de Dominga en 2 fases. La primera, ante notario en Santiago de Chile, y la segunda en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las condiciones establecidas figura que el pago se realizaría en 3 cuotas. La última de ellas dependía de que no se estableciera como área de protección ambiental el emplazamiento de Dominga. La instalación se emplazaba en el sector Punta de Choros, por lo que el mandatario explicó que se dio un pare para proteger ese santuario de la naturaleza. En ese momento no había conocimiento del proyecto Dominga, que tenía previsto posicionarse en la misma zona. Además, una vez rechazado Barrancones, los inversionistas de Minera Activa 1 S.p.A. comenzaron a gestionar cobros mayores para salir de Dominga. Cuando se dio a conocer esta información, se abrió una comisión investigadora en la Cámara, que concluyó que Piñera buscó beneficiar a Dominga. Sin embargo, el caso fue sobreseído. Cabe destacar que en este juicio no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta el mes de octubre. No compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía, que como presidente de Chile he tenido un solo objetivo: ser un buen presidente. Reacción del presidente tras el inédito anuncio de la Fiscalía de la apertura vía oficio de una investigación en su contra. En la mira la millonaria venta de la minera Dominga realizada por la familia del mandatario a su amigo Carlos Delano.
iniciar de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers. Podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios. Choque entre la moneda y el Ministerio Público, institución que descartó la que ha sido la principal defensa del gobierno desde que estalló el caso Pandora Papers el pasado fin de semana, que la Fiscalía siempre conoció la cláusula que condicionaba el tercer pago de la venta de Dominga a que la zona donde se emplazaría no fuera declarada zona de exclusión o protegida. Fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. Hay elementos que se relacionan a estos hechos, a estas circunstancias, que no fueron objeto del pronunciamiento de sobreseimiento definitivo con el cual terminó una indagación que ya realizó la Fiscalía de Chile. Interrumpimos nuestra programación para contarles de un importante anuncio que ha hecho el presidente Piñera hace instantes respecto de la termoeléctrica Barrancones. Cristina González nos cuenta vía telefónica. Cristina. Se va a cambiar la ubicación de la planta térmica Barrancones, que tanta polémica había generado durante los últimos días. La polémica gestión para mover Barrancones fue investigada en el caso Exalmar. La acusación apuntaba a que de esa manera se dejaba abierto el paso a Dominga en la zona de Punta de Choros, causa en la que terminó siendo sobreseído en 2017. Sin embargo, ahora la Fiscalía Nacional argumentó que dicho sobreseimiento no incluía la venta de Dominga y que tampoco se conoció en ese momento el contrato original del negocio firmado en las Islas Vírgenes Británicas. Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima, ¿ya? Y por lo tanto ahí nosotros podemos establecer un delito de cohecho. La trama judicial abierta por el fiscal Jorge Abot tuvo un inmediato impacto político. Para la oposición, fortalece la anunciada acusación constitucional contra el mandatario. Parecerá ser que tanto la moneda como el presidente de la República no han dicho absolutamente toda la verdad sobre los hechos acaecidos. De tal manera que creemos que esto le da mucho más sostén y fuerza a la acusación constitucional. Y mi posición, como siempre ha sido, será tomar una determinación con los antecedentes a la mano, en su mérito, porque mi obligación, más que proteger a alguien en particular, es proteger el bien superior del país. Sin embargo, también hubo críticas a la Fiscalía, que reconoció que en la investigación original de 2017 sí conoció la polémica cláusula que condicionaba el pago de Dominga, indagación a cargo del entonces fiscal Manuel Guerra. Que la investigación que se hizo en la Fiscalía Oriente fue desprolija o mal hecha. Puede ser cierto lo que dice el presidente, de que ya tenían ese antecedente a la vista. Si eso es así, entonces es el fiscal Guerra y el fiscal Abot los que corren riesgo y los que deben explicarle al país por qué, teniendo estos antecedentes, no iniciaron una investigación de oficio. Investigación contra el mandatario que recién comienza y que, según la fiscal regional de Valparaíso, tendrá sus primeras diligencias a contar de la próxima semana. Justicia chilena abre una investigación contra Sebastián Piñera. La Fiscalía chilena anunció una investigación contra el presidente de Chile, luego de la publicación que lo implica con irregularidades por la venta de sus acciones en las Islas Vírgenes Británicas de un megaproyecto minero a desarrollarse en el norte del país. La oficina del presidente dijo que era difícil de comprender la decisión de la Fiscalía y aseguró que los hechos ya habían sido investigados y sobreseídos. Presentan acusación constitucional para destituir a Sebastián Piñera por los Pandora Papers. La oposición chilena presentó el miércoles 13 de octubre ante la Cámara de Diputados el texto de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con el fin de llevarlo a un juicio político que busca su destitución. La medida se produce en medio de los señalamientos de presuntas irregularidades por parte del mandatario en la venta del megaproyecto minero, revelado en los Pandora Papers. Un comité conformado por legisladores de la oposición presentó el miércoles 13 de octubre ante la Cámara Baja la acusación formal contra el mandatario que pide llevarlo a un juicio político de destitución por presunta corrupción. Las causales de esta acusación constitucional son dos. Una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación, explicó el diputado socialista Jaime Naranjo, acompañado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Las supuestas irregularidades se remontan al año 2010 durante la venta del megaproyecto minero Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, a su amigo y empresario Carlos Alberto Delano. Los tipos de sociedades en Chile. Regulación. El contrato de sociedad se encuentra regulado en los artículos 348 y siguientes del Código de Comercio y artículos 2053 y siguientes del título 27 del libro cuarto del Código Civil, sin perjuicio de leyes especiales, como por ejemplo la Ley 3.918, que crea las sociedades de responsabilidad limitada. Su descripción. El artículo 2053 del Código Civil define el contrato de sociedad como un contrato en el que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Esto tiene una clasificación. Las sociedades pueden ser civiles o comerciales. De acuerdo al artículo 2059 del Código Civil, comerciales son aquellas que se forman para negocios que la ley califica como actos de comercio y están reguladas en el Código de Comercio. Civiles son todas las demás. Tipos de sociedades en Chile. La sociedad es un contrato firmado por una o varias personas, dependiendo del tipo de sociedad y la cantidad de socios, que da como resultado una persona jurídica, es decir, permite establecer una separación entre las personas naturales, que son los socios, y la persona jurídica, que es la sociedad. La principal ventaja de esta separación es que cuando decides iniciar un negocio, tal vez no te resulte, pero en caso de que sea así, no pones en riesgo tus bienes personales, sino solo el monto que aportaste al crear la sociedad. Cada una de ellas responde a necesidades distintas, por lo que es importante determinar cuál es el tipo de sociedad que más te conviene. Ahora yo les voy a explicar los distintos tipos de sociedad. Tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, la sociedad por acciones, SPA, y la sociedad anónima, SA. Constitución de sociedades. Tipos de sociedades. En el año 1923 se promulgó la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la finalidad de limitar la responsabilidad civil de los socios y no afectar su patrimonio personal. Una especie de firewall o cortafuegos en el caso en que la empresa no pudiera hacerse cargo de sus obligaciones. Actualmente, este concepto aplica para los 4 tipos de sociedades más comunes en Chile: la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL, que no es una sociedad propiamente tal, que son de personas, así como también la sociedad anónima y en la sociedad por acciones o SPA, que son sociedades de capitales. Toma de decisiones. En las sociedades de personas, las principales decisiones, como modificar estatutos o cambiar el administrador, permitir la salida o incorporación de un nuevo miembro, deben contar con el acuerdo de todos los socios, independiente si tienen un 1 o un 99% de participación. En las sociedades de capital, en cambio, las decisiones se toman en función del porcentaje de participación y basta contar con un acuerdo superior al 50% para tomar las mismas decisiones, a menos que los estatutos dispongan otra cosa. En rigor, una sociedad de capital, como una SPA o una sociedad anónima, no eres socio, sino que accionista, y puedes vender tus acciones libremente, es decir, salir de la sociedad cuando quieras, salvo algunos pactos de accionistas donde se establece una opción de compra preferente a favor de los otros accionistas o alguna otra limitación. Razón social. La razón social, es decir, el nombre que llevará la sociedad, tiene algunas condicionantes. En el caso de la sociedad de personas, como por ejemplo en las empresas individuales de responsabilidad limitada, se debe dar cuenta de la actividad principal que realizará la empresa, el nombre y los 2 apellidos del constituyente. Por ejemplo, Asesorías Diego Portales Palazuelo, EIRL.
O en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, que también es una sociedad de personas, debe contener la actividad principal que realizará la empresa. Por ejemplo, Comercializadora El Estanco Limitada. Y en el caso de las limitadas hay una alternativa, que contengan los apellidos de los dos socios mayoritarios. Por ejemplo, Portales y SEA Limitada. En el caso de las sociedades de capitales, no hay mayores restricciones al respecto, salvo respetar los derechos marcarios asociados a la categoría donde desarrollaremos nuestra actividad. Socios. Si no quieres tener socios, hay dos tipos de empresas unipersonales. La EIRL, en la cual para añadir más socios necesariamente tendremos que transformarla y cambiar el nombre de la empresa. Y la SPA, donde un socio puede concentrar el 100% y posteriormente, mediante una compraventa de acciones, puede añadir nuevos socios al mercado. La SPA es el tipo de empresa más constituida en el año 2020, seguida por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, luego la EIRL y finalmente la Sociedad Anónima. Empresa individual de responsabilidad limitada. Cualquier persona natural o jurídica puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada, incluso los extranjeros que tengan RUT y residencia definitiva. Como su nombre indica, es una sociedad formada solo por una persona y llevará su nombre o un nombre de fantasía relacionado con su objeto. Las ventajas: que no necesita conseguir un socio para establecer el límite de responsabilidad de las deudas por la gestión comercial que hagas. Con la creación de la EIRL, separas tu patrimonio propio del patrimonio de la empresa. La base imponible para las personas jurídicas de primera categoría es más baja que para las personas naturales. No existe capital mínimo para constituir este tipo de sociedades. Sus desventajas: en términos tributarios, por aplicarse las mismas reglas de las sociedades de responsabilidad limitada, la EIRL se convierte en agente retenedor de tributos o impuestos de los contribuyentes que le presten servicios. Existe perjuicio y penas por el hecho de otorgar contratos simulados entre el creador de la EIRL y esta. Inconvenientes en el proceso a la hora de solicitar la apertura de una cuenta corriente o pedir un préstamo en un determinado banco. Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Cualquier persona natural o jurídica puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada, incluso los extranjeros que tengan RUT, y se necesitan al menos 2 personas para poder constituir este tipo de sociedad, y pueden llegar a un máximo de 50 personas. Las sociedades de responsabilidad limitada no requieren que el capital social sea pagado al momento de la constitución de la sociedad. Este capital se divide en participaciones sociales. Una de las características más importantes de este tipo de sociedad es que las decisiones y administración de la sociedad requiere del acuerdo de los socios, pues no es necesario crear un directorio. Las ventajas de esta sociedad: modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa, régimen jurídico más flexible que las sociedades anónimas, gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios, el capital social mínimo muy reducido. Se puede crear un órgano de administración de diferentes maneras sin necesidad de modificar los estatutos. Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad. Desventajas: restricción en la transmisión de las participaciones sociales, salvo cuando el que adquiere las participaciones sea un familiar del socio que las transfiere. No hay libertad para transmitir las participaciones, no puede emitir obligaciones, no puede cotizar en bolsa. La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social. Sociedad por acciones, SPA. Este tipo de sociedad es un híbrido entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Posee la flexibilidad y el alcance de una sociedad anónima, pero es menos compleja, pues puede optar por no establecer un directorio ni junta de acciones. Sin embargo, y a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, es muy sencillo aumentar el capital y el número de socios sin necesidad de cambiar los estatutos. Cualquier persona natural o jurídica puede crear una sociedad SPA, incluso los extranjeros que tengan RUT y residencia definitiva, y se necesita solo una persona
para poder constituir este tipo de sociedad. Sus ventajas. El procedimiento de constitución requiere de menos formalismos que otros tipos de sociedades. El capital se divide en acciones y se rige por el estatuto social. Permite la incorporación de más accionistas de forma muy sencilla. Tiene limitación de la responsabilidad de los socios al monto aportado o al valor de sus acciones. Desventajas. La libertad de acción en este tipo de sociedades se presta para incurrir en problemas de orden administrativo al interior de la sociedad. No puede cotizar en bolsa. Sociedad anónima, SA. Cualquier persona natural o jurídica puede constituir una sociedad anónima, incluso los extranjeros que tengan RUT, y se necesitan al menos 2 personas para poder constituir este tipo de sociedad. Las sociedades anónimas requieren un aporte mínimo de capital. Debe ser pagado en el transcurso de los primeros 3 años de vida de la sociedad. Este capital se divide en acciones. Las sociedades anónimas requieren de un directorio y una junta de accionistas, que deben reunirse como mínimo una vez al año para aprobar el balance del año anterior. La regla general es que las SA sean constituidas como cerradas. La ley contempla 3 situaciones para considerar a una SA como abierta. Son abiertas aquellas sociedades que tengan 500 o más accionistas. Podría ocurrir que una sociedad anónima nazca como una sociedad cerrada, pero con el tiempo aumente su número de accionistas y se transforme en una abierta. De la misma forma, una sociedad anónima abierta, que por diversos traspasos accionarios reduce su número de accionistas a menos de 500, va a tomar el carácter de sociedad anónima cerrada. Son abiertas aquellas sociedades anónimas en las cuales al menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, incluidos los de directa o indirecta excedan de dicho porcentaje. Son abiertas aquellas sociedades anónimas que inscriban voluntariamente sus acciones en el registro de valores. Esta junta de accionistas ordinaria debe ser convocada a través de la publicación de un aviso en un diario y el resultado debe ser llevado a escritura pública. Las ventajas. Puede operar en bolsa. La empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. Las acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia. Se pueden transmitir las acciones mediante su venta, por lo que es fácil aumentar capital y socios. Sus desventajas. Requiere de un capital mínimo para su constitución. Requiere de una forma más compleja de organización que incluya una junta de accionistas al menos una vez al año como mínimo. Tiene costos más altos de constitución en comparación con las otras sociedades. Tiene mayor cantidad de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta exposición sobre los Pandora Papers y el derecho societario, específicamente los tipos de sociedades en Chile. Espero que les hayan gustado las explicaciones y estas cápsulas informativas. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.